Bueno, Buenas noches, entonces, doctora. Buenas noches. hola, buenas noches, Karen, ¿cómo estás? Todo bien, con frío. Aquí en Santiago hizo 25 grados en la tarde y luego, ¡boom!, cae y hace mucho frío en la noche. Así Uy. que en eso nos llevamos, estamos muy desérticos. ¿Y tú dónde trabajas? Hola, hola. Ahora sí. Sí. Trabajo justamente con OHS, el doctor que se presentó el día de ayer. Ah, ya, Igual en sí. su empresa, sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario sobre los contenidos de ayer? ¿Alguna consulta? Me imagino que revisaron sus apuntes. Bueno, hoy día el plan es revisar algunas prácticas, ¿no es cierto?, que nos pueden ayudar a conseguir organizaciones saludables y a tener iniciativas de, aquí hay una persona que, ahí entro, iniciativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo. A modo de introducción, a grandes rasgos, hoy día vamos a revisar lo que propone la Organización Panamericana de la Salud, lo que propone la OIT a través de su programa SOLVE, y también le vamos a dar una mirada para hacerlo más comprensivo a el modelo ISTAS, que es sobre factores de riesgo psicosociales. Toda la información de esta documentación yo la voy a enviar para que ustedes la tengan y la puedan revisar, y también, ¿no es cierto?, pueden escribirme, mi correo electrónico va a estar en la última diapositiva, si es que necesitan alguna otra información. De partida les puedo contar que estas actividades de promoción de la salud, en la experiencia en Chile, ¿no es cierto?, que es un poco la idea de compartir las experiencias, en el lugar de trabajo específicamente, yo diría que partieron como iniciativa de las mutualidades de empleadores. Yo no sé si ustedes saben algo del sistema mutual en Chile, pero el sistema mutual acá, el sistema de seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, partió en el año 58, cuando un grupo de empleadores de dos sectores de la producción, uno que fueron los portuarios, todos los que tenían a su cargo, ¿no es cierto?, el transporte marítimo, y el otro fue la Sociedad de Fomento Fabril, se juntaron y decidieron armar una mutualidad que estaba constituida por los empleadores. Y su acuerdo fue que estos empleadores iban a pagar de sus bolsillos, no de los sueldos de los empleados, un porcentaje para generar una cantidad de recursos para proteger a los trabajadores que se accidentaran o se enfermaran en el trabajo. Y así partió el sistema mutual chileno en el año 58, fue una iniciativa de los empleadores, probablemente una de las primeras iniciativas de responsabilidad social empresarial, y funcionó con dos mutualidades desde el año 58 hasta el año 64, en que se formó la mutualidad de la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Por qué en el 64? Probablemente porque en el 60, acá en Chile, tuvimos el mayor terremoto registrado en la historia moderna. Llegó a 9,6 en la escala de Richter en algunas ciudades del sur, entonces esto quedó todo en el suelo y el sector de la construcción necesitó trabajar mucho. ¿Por qué les cuento esto? Porque en realidad el modelo de promoción de la salud en el lugar de trabajo en nuestro país partió en la década de los 90 en las mutualidades de empleadores que fueron legitimadas por la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales en el año 68, y que se han mantenido las mismas tres, más una, entre comillas, mutualidad del Estado, donde algunos empleadores pueden pagar su seguro, porque el seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales acá es obligatorio y es de cargo del empleador y se paga según el comportamiento que tengan en seguridad y salud. Otro motivo más para que los empleadores se interesen en hacer actividades de promoción de la salud.
Y si bien es cierto, eso partió con las mutualidades, después siguió con un modelo que instauró el Ministerio del Trabajo y de Salud, que se llama lugares de trabajo, promotores de la salud. Entonces, todas estas iniciativas son las que le dieron impulso a desarrollar actividades de promoción, y de ahí viene la experiencia que yo he podido tener. Yo trabajé 21 años en la Asociación Chilena de Seguridad, en el área de medicina y trabajo, en el área de salud preventiva, entonces pudimos ver lo que significaba la experiencia en esto. Ahora, nosotros hoy día le vamos a dar una visión global. Sin embargo, los programas de promoción de la salud pueden tener visiones muy individuales en cuanto a los riesgos. Y de nuevo se me olvidó poner el cronómetro, lo voy a poner para no alatearlos tanto y que sepamos cuánto tiempo llevamos. Ya, listo, ahí lo puse. Entonces, por ejemplo, pues si bien es cierto, hay programas globales de promoción de la salud, también pueden haber programas orientados específicamente a factores de riesgo definidos como consumo de alcohol y drogas, como violencia intrafamiliar, etc. Eso. Entonces, vamos a conversar sobre las prácticas para conseguir organizaciones saludables, que era el objetivo de este curso. Primero, ¿no es cierto?, vamos a recordar que las organizaciones saludables apuntan a la salud de los trabajadores, pero también a la salud de la organización, ya que, como conversamos ayer, estos dos parámetros están intrínsecamente unidos y no puede haber organizaciones saludables con trabajadores enfermos, y tampoco puede haber trabajadores sanos en organizaciones enfermas o no saludables, porque inevitablemente se van a influir el uno en el otro, y es así como los buenos resultados de una organización dependen de que sus trabajadores estén sanos. También este concepto de organizaciones saludables alude a que existan en el lugar de trabajo esfuerzos sistemáticos para maximizar el bienestar de los trabajadores, y eso va a llevar también a la mayor productividad. Los puestos deben estar bien diseñados y ser significativos. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos la concurrencia de muchas disciplinas, por ejemplo, la ergonomía, de modo que ojalá los puestos de trabajo sean diseñados antes de que se desarrolle el trabajo en ellos, y que sean con las herramientas y el diseño y la organización que el trabajador requiere. En nuestros países somos muy dados a comprar herramientas de países muy desarrollados, donde los trabajadores tienen otras dimensiones. Y a mí, por ejemplo, me tocó ver en mis años de medicina el trabajo en las empresas forestales, trabajadores chilenos de 1,60 m manipulando motosierras de trabajadores suecos de 1,80 m, y por supuesto ahí teníamos hartos conflictos. Entonces, que los puestos sean bien diseñados, que sean significativos, que las herramientas sean adecuadas, todo eso contribuye a este concepto global de organización saludable. Que existan ambientes sociales de apoyo. Como conversábamos ayer, en verdad pasamos tanto tiempo en el trabajo que si en el trabajo no nos sentimos apoyados, no nos sentimos incorporados a la organización, probablemente vamos a desarrollar, ¿no es cierto?, algún cuadro que no va a permitir que nuestro desempeño sea todo lo bueno que podría ser. Bueno, está el tema de las oportunidades equitativas y accesibles de desarrollo laboral, que ese es todo un capítulo del tema organizacional, cómo permitimos a los trabajadores desarrollarse, tienen o no tienen vías de desarrollo claras, apoya la empresa esto o no. Y el tema que ayer veíamos en la primera diapositiva, que era el balance trabajo-vida privada. No sé en la experiencia de ustedes, pero para acá, con el tema COVID, hoy en día este tema realmente, como decimos en buen chileno, se ha ido a la punta del cerro, porque la gente está trabajando muchas horas, a todas horas llegan los correos, llegan los mensajes por Teams, por WhatsApp, por correos electrónicos, y ha sido un tema súper complejo de manejar, al punto que algunas empresas han tenido que poner
horarios en los cuales se pueden mandar mensajes y se pueden hacer actividades y horarios en los cuales ya se consideran fuera del horario laboral. Ahora, sin duda, este tema balance trabajo-vida privada tiene un aspecto individual gigante, porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, cuando uno, como en el caso mío, ya tiene hijos grandes, que no hay mucho que hacer por ellos, a cuando uno está criando niños pequeños, o cuando uno tiene adolescentes, o si uno tiene a cargo adultos mayores que necesitan de su atención. Entonces, todos esos factores hay que incorporarlos a la ecuación mediante la cual vamos a evaluar el lugar de trabajo para decidir qué podemos hacer para mejorar la salud de los trabajadores y qué podemos proponer. No sé si hay otras cosas que se escapen. Si algo se escapa, usted active sus micrófonos y díganlo nomás, y no tenemos ni un problema. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que hay que mantener en mente, que hay que socializar y que hay que comentarle a las más altas autoridades de la empresa? Que el bienestar de las personas es tan importante como la consecución de buenos resultados. Y disculpen lo majadero, pero en realidad el tema aquí tiene que ser hecho de esta forma para que podamos tener buenos resultados, porque de repente las mejores intenciones se pierden cuando se promueven actividades, pero quedan en el aire porque son solamente una declaración de buenas intenciones, sin un convencimiento real de base de parte de quienes tienen que finalmente dar las autorizaciones necesarias para financiar, para autorizar los tiempos, para permitir las actividades, ¿ya? Existe una psicóloga laboral, Marisa Salanova, la pueden mirar si quieren en internet, que ella habla mucho sobre el tema y tiene un modelo que lo vamos a mirar someramente, donde ella habla de los efectos positivos para los clientes, los usuarios y la sociedad en general de estas organizaciones saludables. Nunca hay que olvidarse que este tema de la organización saludable tiene que pararse sobre las bases de que la seguridad y la salud ocupacional están cubiertas, que además se va a hacer promoción de la salud laboral con una conducta organizacional que sea de respeto a las personas, ¿no es cierto? Y en conjunto con las direcciones de recursos humanos y hasta con las partes económicas, las direcciones económicas de las empresas, que hay que convencerla de que invertir en estas actividades realmente es una inversión que genera muy buen retorno, porque permite mantener a los trabajadores en buenas condiciones y permite que la empresa funcione bien. Así que estas son consideraciones y argumentos que podemos ocupar como médicos del trabajo, como gestores de salud ocupacional, para convencer a nuestras empresas de por qué ingresar a este mundo de la promoción de la salud en el lugar de trabajo. Otra cosa que tenemos que tener súper claro es que estas prácticas no son universales. Ayer hablábamos de hacer comparaciones, de conocer lo que hacen las otras empresas, de hacer lo que los norteamericanos le llaman benchmarking, ¿no es cierto? Que yo voy, conozco otra experiencia y veo si se puede aplicar en la mía. Y si bien es cierto, eso es muy saludable, finalmente el plan que sea mejor para la empresa que ustedes asesoran, o en la empresa donde ustedes trabajan, o la empresa donde ustedes lideran la salud ocupacional, ya sea pública o privada, va a tener que ser específico para esa empresa y para las circunstancias que está atravesando. Si bien es cierto, hay modelos universales, en general esos modelos universales tienden a ser adaptados por lo menos a cada país. Y hoy día vamos a ver el ejemplo de adaptación que hicimos acá en Chile para el cuestionario COPSCO 12 ISTA 21, que es un cuestionario de factores de riesgo psicosociales que fue desarrollado en Dinamarca y luego fue tomado por el Instituto de Salud del Trabajo en España y
en una tercera versión, nosotros acá en Chile, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, donde yo soy docente, nos correspondió, entre comillas, chilenizarlo, de modo de poder aplicarlo a nuestros trabajadores y tener respuestas que fueran asociadas a la realidad propia. Ese es un punto no menor, de repente hay muy buenas ideas, pero que no son útiles en los contextos en los que nosotros nos movemos y con los patrones culturales que tenemos en esta parte del mundo, que si bien es cierto, probablemente los compartimos entre nosotros, no son tan parecidos a los de Europa, a los de Asia, ¿no es cierto? Todos hemos visto la llegada de las empresas asiáticas a nuestros países con sus patrones de trabajo, y bueno, son las que tenemos mayor contacto. Entonces, estas prácticas se traducen en estrategias colectivas, en forma de hacer las cosas, hay que incorporarlas a la filosofía empresarial, no pueden quedar en el bla bla nomás, y la idea, ¿no es cierto?, es, según Marisa, que los empleadores lleguen a pensar que confían en la gente para la que trabajan y con la que trabajan, así como están orgullosos de sus propios trabajos y de su organización. O sea, la idea es conseguir que los trabajadores se sientan en confianza, se sientan tranquilos, pero además se sientan orgullosos de su trabajo. Vamos a sacar los lentes porque veo que el brillo, que se refleja la luz en los lentes, y la verdad es que veo sin ellos. Bueno, entonces, en las organizaciones saludables vamos a tener liderazgo integrador, basado en la confianza, oportunidades de mejora para todos los trabajadores, promoción de los mecanismos de información y participación. Esto es vital, vital, porque de verdad que lo que se está haciendo tiene que ser informado a todos y se tiene que considerar lo que todos pueden aportar, porque ahí ustedes van a tener la experiencia de todos los grupos de trabajadores en relación a cómo se hacen las cosas, y ya vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Programas de formación para que los miembros mayores ejerzan de mentores o facilitadores. Un ejemplo es este programa Solve, que realmente es muy interesante, que lo imparte la OIT, que tiene una versión completa en español. Yo tuve la oportunidad de participar en el año 2013 en el centro de la OIT en Turín, y entrega herramientas muy útiles. Entonces, si ustedes como agentes de promoción de la salud en su lugar de trabajo están interesados, métanse a la página de la OIT, hay becas para que la gente pueda estar en Turín, bueno, cuando podamos volver a viajar, porque ahora estamos acá nomás cerradito, pero yo de verdad que los estimulo a que busquen esas alternativas porque son muy enriquecedoras del punto de vista de compartir con otras personas de nuestro continente y a veces de otros continentes que están en esto mismo. Así que pensar en un programa de promoción que también incluya la posibilidad de que las personas se capaciten es muy buena idea. Y también otra cosa es que tenemos que planificar de manera realista, ¿no es cierto? Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado y la planificación no nos va a entregar los resultados que queremos. Bueno, y según dice don Salvador Bernabeu también, las estrategias e intervenciones son a nivel colectivo, hay que hacer evaluación de las intervenciones y no a muy largo plazo para poder corregir. Hay que aspirar a la excelencia y que la organización amortigüe los estresores y sea una fuente de bienestar y no sea el trabajo otra fuente más de estrés, ¿no es cierto?, que ya tenemos bastantes en general en la vida. Y otra cosa importante es que se ofrezca una imagen positiva hacia el exterior en todo el ambiente que conversábamos ayer de responsabilidad social empresarial, de trabajo decente. Entonces, ¿qué queremos que los trabajadores consigan a través de estas iniciativas de promoción de la salud? Bueno, que se capaciten para desempeñar sus tareas de manera eficiente, que se motiven, pero basados en objetivos reales, en objetivos que ellos puedan evaluar. Bueno, idealmente que consigan niveles de optimismo, resiliencia, compromiso, y un concepto que está circulando mucho, que es este concepto de flotar un poco, de disfrutar las actividades desafiantes en personas motivadas,
pero que estén capacitadas para hacerla y que puedan concentrarse sin estar distraídos de que el lugar de trabajo es inhóspito, de que tienen riesgos de accidentes inminentes o que tienen grandes problemas familiares que no pueden resolver. Entonces, que la empresa en su conjunto pueda ayudar a esto. Suena súper idílico, pero la verdad es que cuando uno lo explora y empieza a ver las soluciones que los mismos trabajadores proponen, muchas veces son no tan complicadas de implementar y de hacer, y cuando los trabajadores sienten que son escuchados y que sus ideas son incorporadas, de verdad que se nota un ambiente de bienestar y de colaboración muy importante. Bueno, este es el modelo de Marisa Salanova, el modelo heurístico HERO, que viene de Healthy and Resilient Organization Model, ¿no es cierto? Modelo de organización saludable y resiliente, que incorpora las prácticas de los trabajadores y los resultados. Es un modelo muy interesante de leer, yo los estimulo a hacerlo. Y en este modelo tenemos recursos y prácticas de organizaciones saludables, como son las demandas de tareas, sociales, los recursos y las prácticas de la organización que interactúa con que los empleados sean sanos, por lo tanto son más eficaces, están comprometidos con su trabajo, tienen emociones positivas, confianza y resiliencia, que es lo que les decía antes en el texto, y eso va a permitir que los resultados organizacionales sean saludables, ¿ya? Y para esto se proponen una serie de iniciativas y actividades que van a llevar a conseguir estos resultados. Este es un modelo que está circulando y que en realidad hay algunas evidencias de sus resultados que se pueden también mirar y es muy interesante. Entonces, estamos hablando del tema de promoción de la salud cuando hablamos de organizaciones saludables. Como dijimos ayer, las organizaciones saludables son más que solo la salud, pero hoy día nos vamos a enfocar más en el tema de promoción de la salud, dado que nosotros somos médicos del trabajo, y si bien es cierto, tenemos formación en el tema organizacional, muchos de nosotros hemos tenido formación en otras disciplinas como ergonomía, o hemos tenido formación en mediación. Estoy segura que muchos de ustedes han hecho muchos cursos también de administración. Nos vamos a enfocar en el tema de la promoción de la salud como herramienta en el lugar de trabajo. Como dijimos ayer, ¿no es cierto? Esta idea de la promoción de la salud nació en Ottawa y la definición de promocionar la salud fue proporcionar los medios para mejorar la salud y ejercer un mayor control para alcanzar un mejor estado de salud, ¿ya? Y la salud la define la Organización Mundial de la Salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, y yo le agregué espiritual, faltó la E. Entonces aquí lo que nos tenemos que preguntar es qué define la situación de salud de cada uno de nosotros como personas individuales y que va a terminar siendo la situación de salud de la empresa en la cual, o de la organización en la cual nos desempeñamos. ¿Qué la define? ¿Quién quiere decir algo para que no hable yo nomás? Y tome agüita. Digan cualquier palabra, cualquier idea. No, Doctora, dígame. quizás aquí podemos hablar mucho de los determinantes de la salud, ¿no? Entonces, factores como el medio ambiente, mencionar también la biología humana, ¿no? Sí, El sistema sanitario. excelente. ¿Y cómo los evaluaríamos en términos de qué tiene más impacto, qué tiene menos? ¿Qué es lo que ustedes piensan o qué es lo que ustedes han visto en el ejercicio de sus carreras?
No los puedo ver, así que pueden hablar cuando quieran. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿te escucho bien? Cuéntanos, ¿quién eres? Luis Quinteros habla, de Bolivia. Yo quería comentarles algo, bueno, obviamente es lo que más está en la cabeza en este momento de todos, ¿no? Y es el tema de la pandemia. De la pandemia, ¿sí? Y creo que con la pandemia se demuestra precisamente todo este bagaje de cosas que se comentaban, incluso el tema de los determinantes, el tema de que la salud del trabajador no puede quedar restringida a lo que pasa en su burbuja de trabajo, sino realmente a todo lo que pasa con su ambiente y en su vida privada, en su casa, ¿no? En su entorno inmediato. Exacto. Y ahí es donde realmente, me imagino que eso está pasando también en Perú y en Chile, uno se está jerarquizando a la salud en general y dos, se está jerarquizando al enfoque de promoción y prevención que normalmente y de manera práctica, yo soy especialista en salud pública, no en salud del trabajador, no en medicina del Ujú. trabajo, pero lo que yo veo es que de manera práctica, la parte de medicina del trabajo es la que acaba integrando esas cosas. A los médicos de salud pública siempre nos tildan de ser médicos de escritorio, Ya. pero cuando ya se habla de médicos del trabajo, de médicos ocupacionales, ya esa práctica administrativa, práctica de escritorio, ya no es tan restringida, ¿no? A una oficina, sino que realmente, si bien hay que ver sistemas de gestión y hay que ver otro tipo de cuestiones administrativas, ya queda muy claro de que el trabajo con las personas, y en este caso no con los trabajadores, sino con los individuos, es lo que al final te va a generar el plus que tú quieres, ¿no? Muchas empresas en Bolivia, por lo menos las que tienen sus sistemas de gestión de salud y seguridad conformados, han empezado a ahondar en el tema, han retomado el tema de empresas saludables, una norma que estaba archivada, una norma boliviana que estaba archivada, es voluntaria. Otras empresas están integrando en sus sistemas de gestión el tema del COVID y lo están haciendo en el enfoque de que este no es un tema que hay que termine el COVID o termina la cuarentena y listo, y ya cambiamos otra vez y actualizamos los procedimientos y nos olvidamos de toda esta parte, sino que realmente esto ya va a ser un tema mucho más importante ahí adelante. Entonces ahí yo insisto y yo creo que es hora es la hora de la salud ocupacional, es la hora de la salud del trabajador. Y en el enfoque este que se plantea con la OPS, perdón, con la OMS del completo estado de salud física, mental y social. Eh, Considero que es la salud ocupacional, la medicina del trabajo, la que realmente puede hacer mucho más que las especialidades clásicas, ¿no? Muchas gracias. Realmente yo creo que esa es una de las bondades, si así lo quieren, del ejercicio de la medicina del trabajo en el contexto de la salud ocupacional, ¿no es cierto? Que no puede solamente enfocarse en la salud física, mental y social del trabajador aislado, sino del trabajador en su ambiente laboral y necesariamente eso va a pasar a la comunidad. Por eso que la formación de salud pública, que muchos de nosotros tenemos, yo soy magíster en salud pública, me imagino que tú también tendrás un posgrado en eso, nos ha ayudado a tener una visión más global. Entonces, claramente este completo estado de salud física, mental, social, espiritual, a mi entender también, sobre todo en este tiempo, nos tiene que dar un marco global. Y yo creo que esta pandemia, estoy muy de acuerdo contigo, ha demostrado cómo aquellas empresas que tenían ya instalado algún sistema de seguridad y salud ocupacional que abarcara además la salud general de los trabajadores, que ya supieran, por ejemplo, cuántos diabéticos, cuántos hipertensos, cuántos obesos, cuál era la edad de sus trabajadores y factores sociales como qué trabajadores cuidan a adultos mayores, qué trabajadores cuidan niños, cuántas mujeres embarazadas tenemos, ayudó a que el enfrentamiento de la pandemia fuera más rápido
y se pudiera controlar mejor el hecho de que cuando los trabajadores se infectaron, porque muchos se infectaron fuera de su lugar de trabajo, ¿no es cierto? Esa es la definición de una pandemia, pudiéramos nosotros rápidamente decir, ok, este grupo tiene que quedarse en su casa porque tiene condiciones que lo hacen susceptible. Este grupo los vamos a vigilar día a día y ante la más mínima aparición de síntomas sugerentes de COVID-19, los vamos a mandar a su casa y que se estudien, y así sucesivamente. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que la práctica de la salud ocupacional y de la medicina del trabajo permite esta visión más integradora. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? ¿Ninguna de las damas, aparte de la persona que ya participó? Bueno, entonces vamos a confirmar, ¿no es cierto?, lo que estábamos conversando. Existe esta definición de factores determinantes de la salud, que la hizo Marc Lalonde hace muchos años, pero que en verdad ha demostrado ser muy vigente, donde él dice que los factores determinantes de la salud a grandes rasgos se pueden definir en 4: los estilos de vida, la herencia genética, el entorno y el sistema sanitario. Ahora, la bondad de este enfoque es que podemos nosotros partir por conocer qué es aquello que difícilmente vamos a modificar, como es nuestra herencia genética. Yo siempre en las clases y en las actividades con las empresas, siempre les pregunto a los alumnos y a los trabajadores, ¿saben ustedes de qué fallecieron sus abuelos o sus bisabuelos? Y se los doy de tarea para que me los traigan a la próxima clase, porque muchos de nosotros no sabemos de qué fallecieron nuestros antepasados recientes, ¿no es cierto? Nuestra cultura no es como las culturas asiáticas que tienen los antepasados hasta el año 1 más o menos, alguien sabe algo de ellos, acá no. Entonces muchos de nosotros somos portadores de oncogenes que no sabemos que tenemos y que definen conducta. Si yo sé que mi abuela se murió de cáncer de mama, ¿no es cierto? Tanto mi madre como yo tendremos que hacernos mamografía todos los años después de cierta edad. Si yo sé que en mi familia hay gran cantidad de gente diabética o gente hipertensa, o ha habido muchas personas que se han muerto de infarto, tendré que tener más cuidado con mis factores de riesgo cardiovasculares, ¿no es cierto? Y endocrinológicos. Entonces, si bien la herencia genética, que según Lalonde compone el 27% de los factores determinantes de la salud, no es susceptible de cambiar aún, porque probablemente va a llegar el minuto en que la ingeniería genética permita manipular los genes y vamos a ver qué pasa. Así como tenemos plantas transgénicas, después probablemente vamos a tener humanos transgénicos donde se reemplacen estos genes que nos generan problemas. Pero sí es cierto que nosotros podemos regular la expresión de estos genes, y eso es lo que tenemos que enseñarle a los trabajadores, que si bien nosotros podemos tener genes en la familia de algunos cánceres que sabemos que se agrupan por familia, de diabetes del adulto, de hipertensión, de enfermedades, ¿no es cierto?, de manejo del colesterol, no es menos cierto que también podemos influir en ello. En cuanto al entorno, bueno, claramente el entorno es algo muy difícil de modificar. Los que vivimos en grandes ciudades como Santiago, sumamente contaminada, donde en el invierno uno puede masticar el aire más que respirarlo, sabemos que eso tiene un impacto en las enfermedades pulmonares, ¿no es cierto? Y también se dice que en los días de mayor contaminación hay mayor cantidad de infartos por inflamación del endotelio de las arterias coronarias. Entonces tenemos que tener en cuenta qué significa el entorno y cuáles riesgos tiene. Ahora, el sistema sanitario, bueno, sin duda que define el acceso que vamos a tener a la atención de salud y a las actividades de promoción cuando las necesitemos. Y el estilo de vida, que para mi gusto está un poco sobre representado, porque si bien es cierto, nosotros podemos elegir algunas circunstancias de nuestros estilos de vida, muchas veces las circunstancias sociales y laborales de las personas no permiten que tengan el estilo de vida al que podrían aspirar.
Un ejemplo concreto es la alimentación, ¿no es cierto? Los alimentos de mejor calidad suelen ser más caros, por lo tanto, si las personas, como ocurre con tanta frecuencia en nuestros 3 países, tienen sueldos que son insuficientes, su alimentación no va a ser la mejor y vamos a tener problemas de, ¿no es cierto?, problemas de nutrición, del estilo de obesidad que generan otras patologías. Entonces, siempre es importante que estos factores determinantes de la salud nosotros se los presentemos a los trabajadores para que cada uno tenga conciencia de su situación y según esa conciencia se puede elaborar un plan que probablemente van a haber hartos factores comunes que podamos enfrentar y podamos desarrollar actividades. Así es que este diagrama, que es súper sencillo, yo encuentro que es muy útil para explicarle a la gente cuáles son los factores que definen su salud y cómo pueden ellos participar en tener una mejor salud dentro de sus condiciones. Lo que yo les decía al principio, que de pronto a mí no me gusta tanto de esto, de cargarle tanto los estilos de vida, es como decirle a la gente, ustedes son responsables solamente ustedes de su salud. Y eso no es así, porque el nivel de salud de la sociedad es una representación de la preocupación de todos, ¿no es cierto? De que todos tengamos mejores condiciones laborales, de que todos podamos alimentarnos mejor, de que todos tengamos acceso a hacer ejercicio, de que las jornadas laborales no sean eternas para que la gente también pueda estar en su casa, pueda ejercitarse y pueda hacer otras cosas. Pero sigue siendo un modelo útil para explicar. Entonces, ¿no es cierto?, en esta clásica representación tenemos que al centro estamos las personas con nuestros factores individuales, la edad que tenemos, el sexo, los factores físicos y los factores genéticos, que van a ser influenciados por nuestros estilos de vida, que a su vez van a ser influenciados por nuestras redes sociales y comunitarias. Y yo firmemente creo que en el tema salud, las redes sociales y comunitarias son súper importantes, que más demostrado que ahora en esta pandemia, en que hemos visto el triste espectáculo de adultos mayores que han muerto solos en sus casas porque sus redes de apoyo no estaban disponibles. Por ejemplo, en España ha habido muchos ejemplos. Yo tengo la impresión de que en nuestros países aún tenemos unas redes sociales y comunitarias más desarrolladas, sobre todo en los niveles más populares, donde la gente se apoya muchísimo. Aquí en Santiago las ollas comunes surgieron a las 3 semanas de la pandemia, cuando la gente empezó a quedar sin trabajo, y el apoyo comunitario se hizo muy notorio. Así que muy importante, y esto va a estar influido también por los otros factores descritos, como son, ¿no es cierto?, la producción agrícola que nos permite alimentarnos, los niveles de educación, si la educación es gratis o es pagada, de qué calidad es, el ambiente laboral, que son todas las condiciones de vida y de trabajo. El desempleo, estamos viendo ahora el impacto del desempleo en la salud de las personas, tanto en su acceso a la alimentación como en su acceso a los medicamentos o a los tratamientos cuando no son cubiertos por el Estado, cómo son las condiciones de agua y saneamiento, cómo son los servicios de atención de salud y qué tipo de vivienda las personas pueden acceder. Entonces, las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales son el factor que va a permitir que esas condiciones individuales sean mejores o peores. No sé si están de acuerdo con esto o si tienen alguna otra cosa que les parezca importante agregar. ¿Nadie ha visto por ahí en el ejercicio de su carrera que hay otros factores que influyen? A mí, por ejemplo, me llama la atención que en este esquema, no sé si estarán los estilos de vida, pero no claramente está dado el tema de la cosmovisión, la espiritualidad y la religiosidad de las personas, que de repente influye a favor de su salud y otras veces influye en contra. Por ejemplo,
todo este movimiento antivacunas que estamos viendo en algunos países, sin duda que tiene su base en esos factores y que no creo que vaya a ser algo positivo en la salud de las personas. Pero ahí está, y nosotros como promotores de la salud tenemos que estar conscientes, tenemos que tener los argumentos necesarios para contrarrestar aquello que no nos parece que sea científico. ¿Para qué vamos a decir todo lo que pasó ahora con el COVID, ¿no es cierto? Desde gente que se le ocurría tomar cloro, hasta gente que andaba recomendando gárgaras de agua con sal, que increíblemente hay un artículo de los japoneses que dice que cuando están empezando las faringitis habituales, las gárgaras de agua con sal ayudan, pero no dice nada del COVID. Así que todos esos factores que nosotros observamos en los trabajadores, conversando mucho con ellos, estando con ellos, hay que incorporarlos en estos programas. Bueno, y en el trabajo entonces, porque lo otro era promoción general, ¿no es cierto? En el trabajo. En el lugar de trabajo, la promoción complementa las medidas de seguridad y salud, ¿no es cierto? Son esfuerzos combinados y se realizan a través de programas de prevención y asistencia que en muchas ocasiones pueden extenderse a la familia de los trabajadores. Una experiencia interesante que les puedo compartir: en una empresa forestal muy grande en el sur de Chile, desarrollamos una iniciativa que se llamaba el Día de la Familia, donde los trabajadores podían ir con sus familias al centro asistencial de la Asociación Chilena de Seguridad, que es la mutualidad donde yo trabajaba en esos momentos, a cargo de Medicina del Trabajo, y desarrollábamos una actividad de todo el día para los distintos grupos etarios, desde los chiquititos, no tan chiquititos, pero ya después de los 8 años, ¿no es cierto?, hasta los adolescentes, los que estaban en edad escolar, en que teníamos la oportunidad de explicarles qué hacían los papás y qué riesgos tenían en el trabajo para convertirlos en actores de prevención, y que le dijeran al papá: papá, cuídate, usa tu casco, cuida tus manos, no te vayas a accidentar, incorporando a los cónyuges de ambos géneros, y una actividad en la cual la familia de los trabajadores podía tener acceso a información de salud y a información del lugar de trabajo. Una experiencia que fue muy bonita, en que incluso algunos trabajadores le contaban a su familia qué hacían y qué dificultades tenían y cómo ellos podían apoyarlos. No sé si alguno de ustedes ha tenido algo parecido. ¿Ha visto algo parecido? ¿No? Alguien activó el micrófono por ahí. Atrévase y cuente. Buenas noches, doctora. Soy Carla Noya de Bolivia también. Hola, Carla. Le comento que justo, bueno, estoy completamente consciente y convencida de que la salud ocupacional tiene que ser integrada y obviamente integrar a la familia en estas medidas de prevención son muy importantes. Y justamente ahora con todo lo que está con el problema del COVID, hemos estado haciendo justo capacitaciones, talleres para la familia, porque la importancia de que pues nosotros estamos tomando todas las medidas de prevención y todas las capacitaciones y sensibilización a los trabajadores, pero vemos que en la familia no hay esa misma responsabilidad, ¿no? Entonces, se han visto muy lindos resultados con estos tipos de talleres que se han estado dando y dirigidos a todo tipo de la familia, ¿no? A niños, adolescentes, incluso a los adultos mayores, para que vayan reforzando, sensibilizando y concientizándose con estas medidas de prevención que se están fomentando en este momento. Muchas gracias. O sea, efectivamente, esta ocasión del COVID ha sido la necesidad, pero urgente, de capacitar también a las familias, porque si basta con que una de las familias no se cuide para que se contagien todos, con diferentes resultados, porque no es lo mismo que se contagie una persona joven, sana, a un adulto mayor. Muchas gracias, Carla.
Bueno, entonces el programa de promoción en la salud del trabajo, ya entrando a la receta, por así decirlo, ¿no es cierto? ¿Cómo nos gustaría hacerlo? ¿Cómo tendríamos que desarrollarlo? Primero tiene que ser diseñado según un diagnóstico de salud de cada empresa. Eso significa, ¿no es cierto?, implementar alguna forma en la cual vamos a evaluar la salud de los trabajadores, vamos a tener un resumen de cuáles son los principales problemas que nos aquejan, cuáles son los principales parámetros de salud que vamos a evaluar, tanto físicos como mentales y sociales, y según eso vamos a diseñar nuestro programa con enfoque en aquellos puntos álgidos. El programa tiene que ser acordado con la administración, los representantes de los trabajadores y los trabajadores. El ideal es que en la formulación del programa participen los empleadores, ojalá los de mayor rango dentro de la administración de la empresa, los sindicatos, si es que existen, o los comités paritarios de higiene y seguridad, si es que los tienen, y los trabajadores, que puedan representar la opinión de sus compañeros de trabajo. Ahora, hay que asegurar desde el principio la confidencialidad de la información médica, y este es un punto clave, porque muchos trabajadores no quieren que la empresa tenga acceso a su información médica confidencial, aunque la financie. Y este es un punto que hay que negociar claramente con la empresa, no porque ellos paguen los exámenes, van a tener derecho a la información médica individual, a no ser que el trabajador autorice. Yo no tengo claro cómo será en sus países, pero en Chile, por lo menos, para entregar información médica de un trabajador al empleador, el trabajador tiene que otorgar un permiso firmado notarialmente, o al menos una forma de autorización que esté por escrito con su firma y su número de identificación nacional que autorice al área médica a entregar esa información. De lo contrario, entramos en problemas porque la información médica se considera confidencial y está protegida por la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes. Bueno, el programa debe ser financiado por la empresa. En realidad, esperar que los trabajadores puedan destinar de sus recursos financiamiento es muy irreal. Tal vez sí podría esperarse participación de ellos del punto de vista de usar sus planes de salud o sus seguros de salud, que muchas veces los paga la empresa, para financiar exámenes que puedan ser más caros o que no se puedan conseguir en los sistemas públicos. Pero el concepto de programa de promoción de la salud es que la empresa tiene que disponer de recursos para ello, habida cuenta que va a obtener el beneficio que ya hemos conversado de tener trabajadores sanos, productivos, todo lo que ya hemos dicho. Y finalmente, ¿no es cierto?, el programa tiene que ser informado a todos en forma individual y en forma global. Con esto me refiero a los resultados. Cada participante va a tener acceso a sus propios resultados, a la consejería de salud que necesite según estos resultados, pero a todos los trabajadores se les va a entregar un resumen global. La idea es que cuando tengamos estos programas se hagan informes periódicos, ¿no es cierto? Idealmente semestrales o anuales, donde contemos cuántas personas participaron, qué resultados tuvieron, qué acciones se implementaron, ¿no es cierto? Las acciones individuales también, que hicimos una caminata, que hicimos un día de la familia, que hicimos un día de la salud, que tuvimos un día de yoga, etcétera. Todo eso se incorpore, ojalá con fotos, para que la gente se entusiasme, que haya una evaluación permanente del desarrollo, participación y resultados. Yo siempre digo que hay que hacerse la siguiente pregunta. ¿Los que participaron quieren seguir participando? Si la respuesta es no, bueno, ahí tenemos que echar marcha atrás y revisar qué pasó, que la gente ya no se entusiasma, qué no les gustó, qué les pareció mal, ¿ya? Programar actividades para mejorar las condiciones de salud que lo requieran individuales. Bueno, habíamos conversado el tema de la familia y siempre preguntar las opiniones y sugerencias y ojalá tener algún medio permanente donde la gente pueda ir entregando su opinión sobre las actividades que se desarrollan. En los aspectos prácticos ahora,
Bueno, hay que definir un cuestionario de salud. Hay muchos cuestionarios de salud circulantes en el Internet. Por ejemplo, está el Goldberg Q12, que pregunta sobre varios aspectos de la salud y que a uno le permite llegar a una idea de la salud mejor o peor que puedan tener los trabajadores, pero también ustedes pueden desarrollar sus propios cuestionarios. Hay que definir baterías de exámenes periódicos por edad y género. Lo típico es que se divida a los trabajadores en los grupos mayores de 50, de 30 a 49, menores de 30, hombres, mujeres. Y entonces, según eso, se haga exámenes. Lo que la evidencia científica muestra es que en general los exámenes que tienen mayor rendimiento son los exámenes típicos, ¿no es cierto? Un hemograma para ver que no tengamos anemia, sobre todo en las mujeres que están en edad fértil y que están menstruando. También en los hombres mayores y mujeres mayores, un electrocardiograma que nos va a mostrar la generalidad y los exámenes habituales de detección de enfermedades crónicas no transmisibles, como son, ¿no es cierto?, los perfiles lipídicos con el colesterol y los triglicéridos y el desglose de los tipos de colesterol. Y el perfil bioquímico que nos muestra la función renal, la función hepática, la glicemia. Las hormonas tiroides pueden ser una opción dependiendo cómo esté nuestro presupuesto y en virtud de la situación individual podríamos agregar, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada, pero no olvidar que estos son exámenes de tamizaje y que lo que queremos es tener baterías que cubran a la mayor cantidad de gente posible para poder hacer diagnósticos precoces y derivar, porque ese es otro tema. Los médicos del trabajo habitualmente no somos los médicos tratantes, somos los médicos que podemos dar la orientación, que podemos derivar a otros colegas y que sin duda vamos a actuar si hay una situación de emergencia, si tenemos un trabajador descompensado o si pesquisamos algún cuadro que requiera atención urgente. Pero nuestro rol acá es más desde el punto de vista de la salud pública, en el cual queremos nosotros saber cuál es la situación de salud de todo el grupo de trabajadores y poder derivar para después hacer seguimiento. También, si consideramos, ¿no es cierto?, lo que ya les decía, las causas más importantes de enfermedad y muerte, como conversábamos ayer, ¿no es cierto?, cardiovasculares, cáncer y después infecciones, ahí es bueno hacer una evaluación de situación nutricional. Hoy en día hay en el mercado unas pesas muy inteligentes que la gente se para arriba y calculan el índice de masa corporal, calculan el porcentaje de grasa, no tengo idea cómo, yo lo encuentro casi mágico, pero no son caras y permiten tener una evaluación nutricional muy adecuada. Y los factores de riesgo psicosociales, que aquí vamos a ver en un ratito, ¿no es cierto?, listas donde alude a distintos factores de riesgo que pueden estar influyendo en la salud de los trabajadores que están a nuestro cargo. Otros aspectos prácticos importantes son la invitación a los trabajadores a participar, ¿no es cierto? Ojalá esta sea un lanzamiento, una invitación personalizada, una bonita tarjeta, un mensaje electrónico, donde digamos, tenemos grandes noticias, tenemos un programa de promoción de la salud donde lo invitamos a participar, estas van a ser las actividades, esto es lo que esperamos que usted obtenga de beneficio. Es muy importante que el puntapié inicial de estos programas sea muy convocador, de modo que la gente se entusiasme, porque no todos van a poder participar en la elaboración del programa. En la elaboración del programa, como decíamos antes, van a estar unos pocos, pero sí que desde el punto de vista práctico la invitación tiene que ser para todos, tiene que ser bonita, tiene que ser incluyente, que todos se sientan que están participando y que van a ser objeto de un beneficio. La firma de consentimiento informado yo creo que es algo que ustedes tienen que evaluar de acuerdo a la realidad de sus países, de sus empresas, de sus trabajadores. En algunas partes los trabajadores no firman un consentimiento informado porque les queda claro que la información va a ser individual y que a la empresa solo se le va a entregar la información global, por lo tanto no es necesario. En otras partes los trabajadores sí pueden requerirlo, ¿no es cierto? Así es que eso se los dejo para que ustedes lo evalúen, pero ahí queda como parte de la receta, entre comillas.
Definición del prestador de salud que hará los exámenes. Este es un punto práctico bien importante porque queremos que los exámenes sean confiables, de buena calidad, que nos permitan tener contacto con el prestador de salud para saber, ¿no es cierto?, qué pasó, si salen exámenes muy alterados que no nos parece que estén bien, o sea, hay que repetirlos y podamos tener trazabilidad en nuestros exámenes. Generalmente los médicos de empresa lideramos el programa y por lo tanto somos nosotros los que vamos a tener que ir a los laboratorios o a las clínicas, hospitales, a donde queramos que la gente se haga los exámenes. En algunos programas se piden muchas imágenes. Por ejemplo, yo conozco programas donde se incluye radiografía de tórax, radiografía de columna vertebral, ecotomografía abdominal. Yo no sé si la radiografía de tórax, a menos que estemos en algunos ambientes, como tenemos, por ejemplo, en el sur de Chile, donde todavía hay tuberculosis, porque hay bastante, sobre todo en la etnia mapuche, valga la pena hacerlo. Eso se lo dejo para que ustedes evalúen si dentro de las baterías van a solicitar. A mi parecer, la mayoría de los exámenes de columna, por ejemplo, solo van a ir mostrando el deterioro de la columna, que es inevitable con el paso de los años, y después de los 40 casi todos tenemos artrosis. Pero eso tiene que ser individual también, pues si ustedes observan en el examen clínico que un trabajador tiene una escoliosis importante, o tiene una hiperlordosis significativa, o tiene un problema crónico del lumbago, se podría incorporar, ¿ya? Entonces tendríamos un lanzamiento oficial y ojalá un cierre oficial todos los años donde se muestren los resultados y digamos qué se ha hecho. Ya habíamos dicho que los resultados se entregan en forma individual y que a nosotros nos corresponde hacer consejería en salud y ojalá plan de autocuidado personalizado. Hay algunos software que permiten que cuando las personas ingresan todos sus antecedentes, su peso, su talla, su índice de masa corporal, su presión, sus resultados de colesterol, de glicemia, etcétera, les va a entregar como una especie de recomendación. Esos están en el mercado, se pueden revisar, pero en mi opinión, en mi humilde opinión, nada reemplaza el que otro ser humano en el cual confiamos, como es el médico, o deberíamos confiar, nos explique tranquilamente. Por eso yo les aconsejo que cuando entreguen los resultados se tomen su tiempo. En mi experiencia, los trabajadores, muchos reciben los resultados, pero no tienen ni idea de qué se trata. Entonces, explicarles que un hemograma es un examen de la sangre que muestra los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, qué significa cada uno, explicarles que hay 3 tipos de colesterol, cuál es el mejor, tomarse el tiempo para explicar con calma y también para recibir las preguntas. Yo me imagino que en esto ustedes tienen experiencia, nosotros los médicos del trabajo también tenemos que explicar los resultados de los exámenes de vigilancia de los factores de riesgo laborales, ¿no es cierto? Explicar qué significa una audiometría, una espirometría, un nivel de mercurio, de plomo, etcétera. Entonces, también entregar la información de los exámenes de salud general con calma, con paciencia y con afecto a nuestros trabajadores, porque al menos lo que yo siento es que uno se encariña con los trabajadores porque los conoce. Ahora, hay algunos con los que es bastante difícil encariñarse, no lo vamos a negar, pero en general uno participa, ¿no es cierto?, en el afecto de los trabajadores cuando está muchos años con ellos. Bueno, este documento, la estrategia para el fortalecimiento de la promoción de la salud en los lugares de trabajo en América Latina y el Caribe, que es de marzo del 2000, de la Organización Panamericana de la Salud, tiene algunos lineamientos generales y ha ido siendo actualizado. Y es lo mismo, así que lo vamos a pasar bien rápido, que son los principios fundamentales, ¿no es cierto? Y que nos habla de este modelo, que es asegurar el apoyo a la gerencia, tener un comité organizador, eso es bien importante. Y ojalá el comité organizador tenga un acta de iniciación de actividades, donde estén los nombres, los cargos, las firmas de las personas y el objetivo, ¿no es cierto? Este comité se constituye para promover la salud de los trabajadores en el programa que se va a llamar, y ahí ustedes
inventan un nombre bonito, un nombre que los trabajadores puedan asociar fácilmente y se establece bien formalmente. Realizar la evaluación de las necesidades, priorizarlas, porque obviamente van a haber niveles de necesidades más urgentes que otras, establecer un plan de acción, ejecutarlo, evaluarlo y actualizarlo, ¿no es cierto? Estos son como los pasos fundamentales. Y aquí quiero mostrarles la estrategia SOLVE, que es de la Organización Internacional del Trabajo, que como yo les contaba, ellos imparten esta capacitación, que yo tuve la gran suerte de participar ya el año 2013, pero que se va actualizando, y que el programa se llama Integrando la promoción de la salud y las políticas de seguridad y salud del trabajo en el lugar del trabajo, y me gustaría que lo revisemos. Por supuesto someramente, porque es bien largo, la capacitación dura una semana completa, en realidad 2 semanas, pero es en Turín, así que vale mucho la pena. El que se interese, búsquelo en internet y participe. Está a cargo de Valentina Forastieri, que es una persona de México muy capacitada en el tema. Ella fue la editora de la segunda edición de SOLVE y es la coordinadora del Grupo de Promoción y Capacitación sobre Salud de la iniciativa Safe Work de la OIT. También les cuento, seguramente ustedes saben, que este programa se puede llevar a los países y desarrollar en los países algunas capacitaciones. Bueno, este SOLVE fue diseñado para ofrecer una respuesta integrada en el lugar de trabajo para abordar el estrés, la violencia, el uso del tabaco, la exposición al humo de segunda mano, el abuso de drogas, alcohol, VIH-Sida. Este SOLVE, la idea fue introducir en sus principios, porque ya lleva bastantes años, un enfoque innovador en el cual la salud, la seguridad y el bienestar se convertían en parte integral del desarrollo organizacional y la sostenibilidad económica, contribuyendo a la productividad y la competitividad en la economía mundial globalizada, ¿ya? Y lo que ofrece son herramientas para diseñar la política y emprender acciones inmediatas para reducir o eliminar los riesgos emergentes asociados con estos problemas en el lugar de trabajo. Y como yo les decía antes, este programa puede ser realizado no solo por los médicos, puede ser también realizado por los dirigentes sindicales, puede ser también realizado por psicólogos, sociólogos, personal administrativo de las empresas que se interese en abordar este enfoque. ¿Hay alguien de acá que lo haya hecho? No, ninguno de los 16 parece que somos que estamos lo ha hecho. Bueno, lo vamos a mirar entonces. ¿Cuáles son las características de este programa SOLVE? Se enfoca en las personas, es preventivo, incorpora la dimensión de género. Acuérdense que eso también está en el Global Compact y en varios documentos importantes, la dimensión de género en el trabajo. Está orientado a los resultados, es adaptable y es autosustentable. Es una práctica de seguridad y salud en el trabajo que involucra la prevención de las enfermedades ocupacionales y otras enfermedades relacionadas con el trabajo, además de los accidentes. Hay que acordarse que hay algunos países europeos y Estados Unidos, y no sé si los países de ustedes, en Chile ese concepto todavía no está, de enfermedades agravadas por el trabajo, para decir patologías que no fueron originadas en el trabajo, pero que el ejercicio de la profesión u oficio sí las agrava. En Chile la definición de enfermedad laboral dice claramente la ley es aquella originada en la actividad u oficio que una persona desarrolla y que le genera invalidez o muerte. Por lo tanto, si yo soy hipertenso y producto de mi trabajo me sube la presión porque manejo un bus acá en Santiago, que el tráfico es de loco, o si yo soy hipertenso y producto de trabajar a alturas sobre 3.000 metros tengo problemas de hipertensión, eso no se considera de origen laboral. No sé cómo será la experiencia de ustedes,
pero acá ese concepto de enfermedades relacionadas con el trabajo no existe. ¿Alguien quisiera comentar sobre eso? ¿O están muy aburridos y me dejaron hablando sola? ¿No? Bueno, entonces tenemos esta práctica que involucra la prevención, la mejora de las condiciones y organización del trabajo, que incorpore los riesgos psicosociales y la forma de evaluarlo, que evalúe las necesidades de la organización según los diferentes niveles, ¿no es cierto?, de la organización y evalúe los requerimientos de salud de los trabajadores. ¿Cuál es el grupo objetivo de este SOLVE? Bueno, ya se los comentaba antes. Usuarios directos, que serían gerentes, supervisores, trabajadores y sus representantes, médicos del trabajo, ingenieros de seguridad. Eso es lo que el programa considera usuarios directos. Y los usuarios indirectos son aquellas personas encargadas de elaborar políticas, funcionarios gubernamentales, cualquier trabajador que esté interesado en el tema y algunas organizaciones patronales, como las define la OIT, que tengan interés directo en esta área. Las sociedades de fomento fabril, las sociedades de agrupaciones mineras, distintas a el área de la construcción, que pueden interesarse, también son un grupo objetivo. ¿Cuál es el enfoque SOLVE? Bueno, el enfoque SOLVE está en la salud psicosocial, en las adicciones, en los hábitos saludables, VIH y SIDA. Y vamos a rápidamente mirarlo, es una mirada somera nomás, no es una mirada completa, como les decía, esto es muy largo, de cuáles son los motivos por los cuales estos son los factores de riesgo que SOLVE propone enfocar, para que ustedes también tengan los argumentos que les permitan definir cuáles van a ser aquellos factores de riesgo específicos que ustedes van a manejar en sus programas. Como habíamos dicho, el ideal es que el programa parta de la evaluación individual de la empresa, ¿no es cierto? En esta empresa tenemos tantas personas diabéticas, tantos hipertensos, tantos obesos, tantas mujeres, tantos hombres en tal edad, etc. Pero el SOLVE propone enfrentar estos factores de riesgo, que los vamos a mirar con cuáles son los argumentos que los respaldan. No vamos a desarrollarlos uno por uno porque tendríamos muchísimo más rato, pero sí vamos a darle una vuelta a cuáles son los motivos que definió la OIT. Estrés, ¿por qué? Según la Agencia Europea para la Seguridad y Trabajo, en promedio el 22% de la fuerza laboral está estresada. Ahora, no es difícil imaginar, ¿no es cierto?, que si en Europa, donde la reglamentación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es bastante más estricta que en nuestros países, tienen un 22% de estrés, nosotros debemos tener un porcentaje bastante más alto, y por lo menos en la experiencia chilena, lo que se ha visto en los últimos años, es un aumento significativo y sostenido de los casos de estrés laboral acogidos como causados por el trabajo, efectivamente, y que han tenido que ser manejados por las mutualidades, y por eso se estableció un programa de vigilancia de riesgos psicosociales, que funciona en términos de que si aparece un trabajador con un cuadro que se origina en el estrés laboral, toda la empresa tiene que ser sometida a vigilancia y se hace, ¿no es cierto?, una actividad de evaluación para ver qué es lo que está pasando. Cosa que no siempre a las empresas les gusta mucho, entonces es mejor trabajarlo del punto de vista preventivo. El tema de alcohol y drogas, bueno, esta es una información antigua, pero se ha calculado que hasta el 54% de los incidentes relacionados con el alcohol se atribuyen a bebedores ligeros y el 87% a bebedores entre ligeros y moderados. La verdad es que la evidencia de este lado del mundo también nos muestra que la influencia del alcohol y las drogas en los accidentes del trabajo no es menor. Hace unos 15 años atrás, el Hospital del Trabajador de Santiago hizo un estudio que consistía
en tomarle muestra de sangre a los accidentados y ver cuáles eran sus niveles de alcohol y droga cuando llegaban accidentados al hospital, y la verdad es que en alrededor de un tercio de los accidentados se podía observar la presencia de alcohol o drogas en el torrente sanguíneo, a pesar de que estaban en el lugar de trabajo, porque habían tenido el accidente en el trabajo. Entonces, por eso la OIT incorpora en este enfoque SOLVE el tema de alcohol y drogas. Bueno, el tema de la violencia está enfocado en este enfoque en las mujeres. Sin embargo, yo creo que estamos viendo un tema de violencia en el lugar de trabajo en términos también no solo del interior, sino que en términos de asalto y de agresiones que sufren los trabajadores. Así que es un punto que se trata y se desarrolla. El VIH-Sida fue incorporado porque, a pesar de que ya no parece que estuviéramos hablando tanto de él, y ahora menos en tiempos de pandemia, la verdad es que sí tenemos la pandemia de VIH-Sida, que si bien es cierto, ¿no es cierto?, se ha ido transformando en una enfermedad crónica del adulto, una enfermedad crónica transmisible, porque en muchos países ya el tratamiento de triterapia o tetraterapia con antirretrovirales está disponible y en muchos países es gratis. Igual la intención del programa es tratar de frenar la transmisión del VIH-Sida y de las enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, aquí también hay un enfoque y un punto de vista bien interesante de cómo contribuir a informar a los trabajadores de las formas de protección. Bueno, ¿para qué vamos a hablar del tabaco? Yo no sé cómo será en sus países. En Chile está prohibido fumar en todos los lugares de trabajo y ahora se prohibió fumar en todas las plazas públicas, en todos los restaurantes y lugares cerrados, por lo tanto la gente tiene que fumar en la calle. Pero igual fuman, y fuman mucho. Es muy triste ver la cantidad de colillas de cigarro que hay en las afueras de los edificios porque la gente baja a fumar y no solo se constituye en un factor de riesgo de su salud, sino que también tiene que ver con la productividad porque la gente baja 5, 10, 15 minutos. Por ejemplo, yo en una empresa que asesoro estamos en el piso 17, los trabajadores tienen que bajar 17 pisos para fumar al lado afuera del edificio. Entonces, hay también en el enfoque SOLVE una iniciativa para promover, ¿no es cierto?, la detención del hábito tabáquico, además que hay factores epidemiológicos de peso, pues, porque la OMS nos dice que para el año 2030 más del 80% de las muertes relacionadas con tabaco ocurrirán en los países en desarrollo, o sea, nosotros, donde las iniciativas para dejar de fumar no siempre son tan efectivas. Y el tema de nutrición, qué duda cabe, ¿no es cierto?, que tenemos un tema de obesidad severo, por lo menos en Chile es muy importante, yo no sé cómo será en Perú y Bolivia. Lamentablemente de Perú solamente conozco Cusco y no conozco Bolivia, así que tendré que ir un día porque me interesaría mucho. Y yo creo que en países como Chile, cuando uno tiene la oportunidad de caminar y de conocer en los sectores más populares, en verdad que los niveles de obesidad son bastante alarmantes. No tal vez como lo que uno ve en televisión de Estados Unidos, que ya es una cosa, no quiero usar una palabra fea, pero casi grotesca, pero sí tenemos obesidad importante. El enfoque sigue con el tema de actividad física, porque sabemos que se asocia a algunas patologías crónicas no transmisibles del adulto. Ahora este es un tema álgido en este tiempo de pandemia, que hemos estado todos encerrados en nuestras casas y no mucha gente tiene el espíritu y la fuerza de voluntad para hacer ejercicio en la casa solo. Y si no puede salir a caminar, esto se ha complicado bastante. Así que cuando volvamos todas nuestras actividades laborales, va a haber que fomentar de nuevo las actividades físicas, que la gente use las escaleras, que ojalá camine o vaya en bicicleta al trabajo donde pueda. El tema del sueño, fíjense que es bien importante. Cuando yo le hablo a la gente de los estilos de vida saludables, siempre les pregunto cuántas horas duermen. Porque muchas personas tienden a pensar que dormir es una actividad que no tiene ninguna importancia.
Y sin embargo, cada vez hay más estudios que apuntan a que la falta de sueño o el dormir mal o el estar sometido a pantallas hasta muy tarde o el dejar los veladores con los celulares que suenan o que emiten luz produce trastornos del sueño y que esta falta de sueño crónica tiene que ver con el manejo del metabolismo y la glicemia, tiene que ver con los síndromes metabólicos, con el peso y también con el hecho de estar cansado y poder, tener la posibilidad de accidentarse porque uno está cansado. Así que también hay todo un tema de desarrollo de estrategias de sueño saludable que no son fáciles, sobre todo en estas generaciones jóvenes que usan muchísimo sus medios electrónicos hasta altas horas de la noche. Bueno, y también hay todo un tema de manejo de estrés económico. Me imagino que ustedes, igual que nosotros, deben estar bien complicados con el tema de económico porque tenemos una tasa de desempleo que va subiendo y subiendo y a pesar de que se ha hecho esfuerzo, ¿no es cierto?, por ayudar a la gente, no son suficientes nomás. Entonces, ¿qué nos dice el Solve? Que evalúe las necesidades. ¿Cómo? Haciendo grupos focales o focus group, ¿no es cierto? Que dependiendo del número de trabajadores que tenga su empresa, se puedan juntar y conversar conversaciones pauteadas, donde ustedes puedan indicar los temas de conversación y tratar de orientarlos hacia lo que queremos obtener de estos grupos focales, que es conocer la situación de salud de la empresa. Hacer sondeos realizados por cuestionario. Hay varios software que son súper entretenidos para hacer cuestionarios y que permiten que sean contestados en forma fácil, si es que los trabajadores tienen acceso. Esa es otra cosa que hay que tener cuidado. No pensemos que todos tienen acceso a internet o que todos tienen acceso a computador. Hay muchos lugares de trabajo donde no tienen, e incluso todavía hay lugares de trabajo donde los trabajadores no necesariamente todos saben leer. Así que eso hay que tenerlo en mente. Incluir preguntas de salud y bienestar en las evaluaciones de prevención de riesgos. Eso también es una estrategia porque en general en la prevención de riesgos laborales estamos muy habituados a hacer evaluaciones periódicas. Por ejemplo, para los programas de vigilancia epidemiológica se supone que uno tendría que evaluar cada cierto tiempo los niveles de ruido, los niveles de sílice, ¿no es cierto? Y hacer encuestas. Ahí podrían ustedes incorporar preguntas de salud y bienestar. Y la otra fuente de información, que no es menor, es revisar los datos que la empresa tiene, ¿cierto? Los datos demográficos que están en personal, el ausentismo, cómo son las tasas de rotación, si es que ha habido exámenes médicos voluntarios y otros. Por ejemplo, en mi experiencia acá en Chile, años atrás, las licencias médicas, los documentos que los médicos emitimos para justificar que una persona está enferma y no puede ir a trabajar, antes tenían los diagnósticos visibles. Entonces, cuando ese documento llegaba al empleador para justificar que tal o cual trabajador no se iba a presentar al trabajo, el empleador tenía acceso al diagnóstico. Eso, una vez que se pasó la ley de confidencialidad de la información, dentro de la ley de deberes y derechos de los pacientes, se eliminó. Y hoy en día las empresas reciben el documento que el médico llena, pero la parte del diagnóstico está cerrada y solo puede ser abierto por el organismo que va a pagar el subsidio que corresponde a esa licencia médica. Del mismo modo, cuando un trabajador sufre un accidente del trabajo y llega al hospital de su mutualidad, donde pagan el seguro a su empresa, la indicación de reposo médico no lleva el diagnóstico. Entonces, acá por lo menos los diagnósticos tienen que ser entregados por los trabajadores. Si es que ustedes tienen acceso a los diagnósticos, eso también nos permite hacer una evaluación, ¿no es cierto? Y así vamos a saber cuáles son las patologías más frecuentes que afectan a nuestros trabajadores y de acuerdo a eso programar, planificar las actividades. Bueno, después que tenemos todo eso, tenemos que decidir las prioridades, identificar los objetivos específicos del programa. Entonces, las prioridades pueden incluir mejorar el manejo de las exigencias del trabajo y la vida privada, sobre todo si ustedes ven que hay gente que está con muchas horas extra o gente que está con muchos problemas familiares o personales.
reducir las lesiones si es que estas fueran un problema, y promover hábitos saludables siempre, porque siempre va a haber personas que pueden recibir ayuda en este tema. Hay que articular todas las actividades de promoción de la salud con las de prevención de riesgos. Esto tiene que ir en conjunto para que tenga mayor fuerza. También hay que ver qué actividades ya se hacen. Hay empresas que tienen grupos deportivos, tienen gente que juega fútbol, tienen gente que sale a correr, tienen grupos folclóricos, algunas empresas tienen grupos religiosos o grupos de lectura. Entonces, todos esos grupos deben ser considerados, porque si no, lo que pasa es que se empiezan a alejar de las actividades de promoción y no se sienten incorporados. Entonces la idea es que se implemente un programa coordinado en lugar de varias intervenciones sueltas, inconexas, que son mucho menos eficientes. Y también hay que tener en consideración las organizaciones intermedias. Por ejemplo, las aseguradoras de riesgos del trabajo. Y yo les voy a mostrar ahora el video que no les pude mostrar ayer, el programa de promoción de la salud de la Asociación Chilena de Seguridad, porque las aseguradoras de riesgos del trabajo también tienen un interés en que los trabajadores estén sanos y no se accidenten. Entonces, eso hay que usarlo a favor nuestro para que nos puedan facilitar medios, materiales, charlas, capacitaciones, lo que ellos tengan disponible. Los planes de los seguros de salud también suelen ayudar porque en la medida en que la gente esté más sana, ocupa menos el seguro y ellos gastan menos. Entonces, por ejemplo, hay planes de seguros de salud que colaboran con las vacunas, otros que se ofrecen para financiar algunas actividades, o si queremos hacer una celebración, podrían ayudarnos, ¿no es cierto?, con golosinas o con algunos premios, cuando podamos hacerlas, porque ahora estamos fritos con esta pandemia. Por lo menos acá no se permiten reuniones de más de 10 personas. Entonces, y lo otro es que hay que asesorar a los trabajadores para que utilicen sus seguros de salud y tengan cobertura para algunos cuadros. Bueno, yo no quiero ser autorreferente, pero como la situación que conozco mejor es la chilena, acá existe un programa que se llama AUGE, que significa Acceso Universal con Garantía Establecida, que incorpora 87 patologías que si las personas las tienen la posibilidad de incorporarse a lo que se llama GES, Garantía Establecida en Salud, y eso significa que sus patologías van a ser cubiertas en forma gratuita. Por ejemplo, si un mayor de 65 necesita una prótesis de cadera, puede que tenga que esperar porque el sistema público es más lento, pero va a tener acceso. Todas esas cosas nosotros como médicos del trabajo tenemos que conocerlas y manejarlas para orientar a los trabajadores a tener la mayor cantidad de beneficios posibles. Otra cosa importante es que todos los trabajadores puedan tener la oportunidad de participar. Entonces hay que acordarse los horarios y los canales de comunicación, un poco lo que les decía antes, que no se nos quede alguien afuera porque no tiene correo electrónico, o que no se nos quede alguien afuera porque su horario de trabajo es siempre de noche. Hay empresas que tienen horario fijo. O que cuando planifiquemos actividades, veamos cómo incorporamos los distintos turnos, porque si la gente está saliente de turno en la mañana, seguramente va a estar muy cansada para quedarse a alguna actividad o iniciativa, ¿ya? Pensar desde el principio cómo lo vamos a evaluar y cómo los vamos a difundir los resultados siempre es bueno, porque eso nos va a permitir ir rellenando bases de datos y, ¿no es cierto?, armando hasta qué nivel de resultados vamos a tener de cuántas personas. Por ejemplo, podemos decir, ya cuando tengamos el 80% de la población evaluada, vamos a informar resultados. O cuando tengamos el 50% para entusiasmar al otro 50%, y todo eso tiene que ir en sus planificaciones que ustedes van a presentar a sus empresas para que los apoyen y les den los medios para hacer sus hermosos programas de promoción de la salud. Y se van a sentir muy contentos porque en realidad da mucha satisfacción hacerlo. Ya, ¿qué ejemplos tenemos de medidas de promoción de la salud en el trabajo? Tenemos medidas organizacionales, ¿no es cierto?, como algunos horarios laborales y lugares de trabajo flexibles. Yo creo que en este tema la pandemia nos está dando un ejemplo brutal de lo flexible que pueden ser los trabajos,
de cuánto muchas personas pueden estar en sus casas y desarrollar su trabajo en forma efectiva, o por ejemplo empresas que han decidido que un día va un grupo, al otro día va el grupo siguiente y se van turnando de modo de disminuir la cantidad de gente presente en el lugar de trabajo y disminuir la posibilidad de contagio. Así que todo ese aprendizaje que estamos acumulando con la pandemia tenemos que usarlo para implementar medidas de promoción de la salud. Crear condiciones de participación para proponer medidas de mejora, que haya un buzón o un correo donde la gente pueda mandar ideas que tengan, que hayan visto, que les gustaría implementar. Y lo otro es ofrecer aprendizaje permanente. De repente, ¿no es cierto?, uno puede conseguir cursos que son a costo menor, o que la empresa puede financiar en parte, o que las grandes organizaciones, ya sea sindicales o de empleados, tienen, y que pueden ofrecerse a los trabajadores para mantenerlos interesados en el tema. Bueno, en las medidas ambientales, proporcionar salas de estar que permitan descanso. Hoy en día tienen que ser a distancia mínima de 1 metro, todos con mascarilla, pero igual es importante que los trabajadores tengan un lugar limpio donde puedan descansar y puedan comer si es que llevan su comida. Ofrecer prohibición de fumar si es que esta no está en la ley, y también ofrecer apoyo psicosocial que puede ser grupal, con actividades, si es que la gente puede, tiene tiempo y se interesa. Ahora está muy de moda hacer todas estas actividades de mindfulness o de yoga o desarrollo de insight o reflexión, meditación, etc. Y si no, medidas individuales donde se puedan financiar algunos cursos, donde se pueda, por ejemplo, pagar una parte de la cuota del gimnasio siempre y cuando las personas vayan y demuestren que han ido, o ayudar a pagar una bicicleta para que los que puedan y sea seguro puedan ir en bicicleta al trabajo, o programas para dejar de fumar o manejar la adicción a alcohol o droga. Y también programas de apoyo al empleado que ofrezcan atención psicológica anónima, ¿no es cierto? Hay organizaciones que dan lo que se llama el PAE, Programa de Apoyo al Empleado, donde ofrecen 2 o 3 o 4 consultas psicológicas gratis telefónicas, y según eso los trabajadores son orientados si necesitan ver un psiquiatra. También puede haber orientación familiar para los conflictos familiares que nunca faltan, o para apoyar con los niños más chicos si uno está muy desorientado, etc. Bueno, entonces ahora me voy a callar y les voy a mostrar el video. Crucemos los dedos de que ahora sí funciona. No, no puede ser. Ah, ahí está. ¿Por qué es importante mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores? Porque los trabajadores en Chile tienen serios problemas de salud, porque existe una relación directa entre los problemas de salud y los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales, porque las condiciones de empleo y trabajo impactan la salud de los trabajadores, y porque es inteligente, correcto y legal. ¿Qué están haciendo las empresas para cambiar esta realidad? Diversas acciones como afiches y trípticos de distintas temáticas, mediciones de salud, organizan una corrida anual, charlas de diversos temas o celebran el Día Sin Fumar. ¿Pero qué tan efectivas son? Si bien comparten un objetivo común, se trata de actividades aisladas, que no forman parte de un sistema que promueva hábitos y conductas saludables en los trabajadores de forma permanente, no generan cambios en las condiciones de empleo y trabajo en las empresas y no se basan en sus necesidades. Por esta razón, la H ha creado el programa Por un Buen Trabajo, que busca instalar la promoción de la salud y la calidad de vida como un sistema de gestión permanente, facilitando la implementación de estrategias de promoción de salud en entornos laborales de distinto tipo y tamaño, generando oportunidades reales de acceso a estilos de vida mucho más saludables. El programa Por un Buen Trabajo funciona como una asesoría metodológica para actuar sobre las condiciones de empleo y trabajo en las empresas. Esta metodología busca mejorar la gestión de la promoción de salud en el lugar de trabajo a través de una mirada de largo plazo que permite promover la participación de los trabajadores y fomentar acciones estructurales permanentes y mejorar el acceso a estilos de vida más saludables. Para ello, interviene a nivel de sucursal o faena, para poder enfocarse en los problemas específicos de cada espacio de trabajo. El programa Por un Buen Trabajo consta de 6 etapas, y su implementación completa tiene una duración aproximada de entre 12 a 16 meses, dependiendo de cada lugar de trabajo. Otra de sus características es que aborda 7 temáticas,
como alimentación saludable, actividad física, política y cultura, tabaco, alcohol y drogas, conciliación, trabajo, familia y tiempo libre, y prevención y autocuidado. Gracias al programa Por Buen Trabajo, las empresas afiliadas a la H pueden trabajar en forma efectiva y permanente en la promoción de la salud y sus trabajadores pueden mejorar considerablemente su calidad de vida. Bueno, ese es un ejemplo, ¿no es cierto?, de un programa de promoción de la salud en el lugar de trabajo, donde la empresa participa en virtud de que tiene, que paga su seguro de accidente del trabajo y enfermedades profesionales a esta administradora, que seguramente ustedes también pueden tener algunos modelos así. Ok, eso era lo que yo les quería mostrar sobre los programas de promoción de la salud en el trabajo, de la salud física. Entonces ahora, si es que no están muy cansados, ¿cómo estamos? ¿Hay alguien ahí? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vamos? ¿Qué les parece? ¿Algún comentario sobre lo que ya vimos? Sí. Bueno, he tenido una experiencia, ¿no? Con esto de la intervención en los trabajadores. Yo trabajaba en una empresa donde la gente era más de la parte administrativa, ¿no? Entonces, se notaba de que había bastante estrés en la mayoría del personal por el ausentismo laboral, las bajas médicas constantes. Entonces, esto se ha trabajado con el sindicato de trabajadores y se les ha propuesto tomar una clase de Zumba, 1 hora de clases de Zumba. Y es increíble, pero en 4 meses que hemos estado en ese ritmo, los trabajadores han mejorado bastante, ¿no? Entonces ya se notaba que venían con más ganas y bueno, pues incluso esperaban la hora de Zumba, ¿no? Le esperaban. Pero lastimosamente aquí las empresas se han politizado bastante, entonces ha habido cambio de personal, salió el encargado de recursos humanos y el que entró nos dijo que mucho presupuesto, que no podían pagar, etcétera, a pesar de que dijimos, ¿no?, que había una mejora y se dieron cuenta de que había mejora en el trabajo, pero bueno, nos cortaron el presupuesto y bueno, como los trabajadores se sentían tan bien, ellos decían, no, nosotros pagamos las clases, no hay problema, nosotros lo vamos a pagar y estaban contentos con eso, pero ya empezaron a decir, ¿no? Que hacerles quedar más en el trabajo, ya ponerles actividades extras, viajes, entonces eso ya se fue cayendo. Y bueno, lo que se ha podido concluir es que en esa empresa lo que menos les importaba era la salud del trabajador, ¿no? Sino tenerlos ahí para cumplir el trabajo y ya. No importaba si estaban bien o mal. Ay, qué pena porque esas actividades que no ocupan tanto tiempo, sin embargo, ayudan mucho a la gente. Pero qué bueno que pudieron hacerlo. Uh-huh. Y pudieron tabular, ¿no es cierto?, si las personas se sentían mejor, que bajó el ausentismo, y pudieron hacer algo así. Sí, se pudo. Sobre todo se vio que ya las bajas médicas, la solicitud de bajas médicas, ya no eran tanto como los meses anteriores, ¿no? Se notó el cambio, pero lastimosamente a los jefes no les ha importado mucho, ¿no? Qué pena. Bueno, realmente ahí es donde, ¿no es cierto?, volvemos al tema original de que es necesario que el más alto nivel de la organización esté comprometido. Si no está comprometido el nivel más alto de la organización, entonces pasa que los niveles intermedios que administran de repente dicen, no, esto me lo ahorro porque igual es plata que se gasta. Así es que muchas gracias por compartir la experiencia. ¿Alguien más que quiera contar algo?
Bueno, como están tan tímidos, vamos a seguir entonces y les voy a mostrar, para complementar la parte que era más de salud física en general, aunque también tenía aspectos de salud, de salud mental, les voy a mostrar el programa que se llama Evaluación de Riesgos Psicosociales Laborales, Modelo Suceso ISTA 21 Chile. ¿Por qué se llama así? El ISTA, como les decía, es el Instituto de Salud de los Trabajadores, que es español, y ellos tomaron un cuestionario que habían desarrollado los daneses, que se llama el COPSCO de Dinamarca, sobre condiciones de psicosociales, y lo que hicimos fue chilenizarlo, y la Suceso, la Superintendencia de Seguridad Social, lo transformó en un cuestionario que es obligatorio aplicar a todas las empresas en el país para evaluar sus condiciones de riesgo psicosocial. Entonces, este cuestionario es un instrumento que mide los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿ya? ¿Y cómo los define? Como todas las características de la organización del trabajo que puedan tener algún efecto sobre la salud de los trabajadores. Ya les conté que fue estandarizado en Chile, ¿no es cierto? Es confiable, eso ya lo probamos, lo estudiamos en la universidad y dijimos, esto funciona. Y tiene dos versiones. Una completa que es larguísima, tiene más de 100 preguntas, y esa se usa para mediciones muy precisas, y una breve, que es la que voy a presentarles, en virtud del tiempo y todo. Si a alguien le interesa la otra, también se la puedo mandar, no tengo problema, pero la que se usa para hacer tamizado, vigilancia en las empresas de los factores de riesgo psicosociales, es la breve, ¿ya? Ahora, este cuestionario se responde en forma anónima. Nadie puede ser identificado a través del cuestionario y es confidencial, por lo tanto hay que asegurar que el trabajador lo puede responder en forma secreta y voluntaria. Si el trabajador no lo quiere contestar, no lo contesta, pero se necesita que al menos el 75% de los trabajadores respondan para que sea una evaluación válida del lugar de trabajo. Se puede hacer en forma manual, eso es que se les entrega el cuestionario en hojas y los trabajadores lo responden y lo devuelven en forma manual. Y si no, se tiene que hacer, si es posible en la empresa hacerlo, se hace en forma electrónica. Y esa forma electrónica es muy cómoda para uno porque el organismo administrador, la Asociación Chilena de Seguridad o la Cámara Chilena de la Construcción o el Instituto de Seguridad del Trabajo o la Mutual del Estado entregan un link al cual el trabajador puede entrar en el computador propio o en otro si él no quiere contestar en el suyo, y ese link lo lleva a las preguntas y después las tabula y entrega un resultado, ¿ya? Se ha hecho por varios años. Cuando las empresas salen alteradas, se pasa a la versión larga que da un mejor diagnóstico, y también cuando las empresas no lo han hecho, pero tienen un caso que es acogido como salud mental laboral enferma, están obligadas a aplicar el cuestionario. Muy rápidamente, no son muchas diapositivas. Bueno, ya les conté que tiene dos versiones, ¿no es cierto? Y esta es la versión breve, y el cuestionario tiene varias dimensiones, ¿ya? Tiene 5 dimensiones. En la dimensión exigencia psicológica, lo que se aspira es evaluar cómo está el trabajador de su aspecto psicológico desarrollando el trabajo. Y las preguntas son si puede hacer su trabajo con tranquilidad y tenerlo al día, y según lo que responda tiene una puntuación desde 0, que es siempre, ¿no es cierto? Siempre puedo hacer mi trabajo y siempre estoy al día, hasta nunca, que es algo que en esta pandemia hemos estado viendo. Yo estoy viendo en las empresas que asesoro mucha queja de los trabajadores de que están muy abrumados con este trabajo online que parece que nunca termina. En su trabajo tiene que tomar decisiones difíciles, aquí es al revés, ¿no es cierto? Si siempre tiene que tomar decisiones difíciles, va a tener 4, si nunca las tiene que tomar, va a tener 0. En general, ¿considera usted que su trabajo le provoca desgaste emocional? Nuevamente, si siempre se lo provoca es 4, si nunca se lo provoca es 0. En su trabajo tiene usted que guardar sus emociones y no expresarlas, que ese no es un punto menor, ¿no es cierto? Si la gente observa situaciones y no tiene posibilidades de decir algo. Y si su trabajo requiere atención constante, también en la medida en que siempre tenga que estar atento, va a tener más puntaje, ¿no es cierto? Hay algunos trabajos que son sumamente exigentes. Por ejemplo, yo tengo unos amigos que son controladores de tráfico aéreo, que es un trabajo
muy demandante y por lo tanto pueden trabajar 2 horas y después tienen que descansar porque están a cargo de controlar los aviones que salen y entran del aeropuerto de Santiago. Ahora son muchos menos, pero en momentos normales eran muchos. Después, la siguiente dimensión es trabajo activo y desarrollo de habilidades. Y las preguntas son las que ven. ¿Tiene influencia sobre la cantidad de trabajo que se le asigna? Si siempre la tiene, el puntaje es 0, porque quiere decir que yo defino el volumen de trabajo. Si nunca la tiene, el puntaje es 4. ¿Puede dejar su trabajo un momento para conversar con un compañero o compañera? También, ¿no es cierto? Puede tomarse un café, puede bajar a fumar, puede contestar su teléfono, puede revisar su Facebook, no tengo idea, pero puede un momento dejar de trabajar sin que eso tenga consecuencias. ¿Su trabajo le permite aprender cosas nuevas? Las tareas que hace le parecen importantes. Esto apunta a algo que también está en todo lo que hemos revisado, ¿no es cierto?, de que el trabajo tenga significado, y siente que su empresa tiene gran importancia para usted. Esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión es la dimensión que evalúa el apoyo social que le da la empresa y cómo es el liderazgo, ¿ya? La primera de este grupo es, ¿sabe qué tareas son de su responsabilidad? Y este es un tema clave. Tiene una definición de cargo, sabe cuáles son, qué es lo que se espera de usted, cuáles son los márgenes de su responsabilidad. ¿Tiene que hacer usted tareas que cree que deberían hacerse de otra manera? Si siempre uno está haciendo cosas que piensa que tienen que hacerse de otra forma, tiene más impacto en su salud mental que si nunca las tiene. ¿Recibe ayuda y apoyo de su jefe superior inmediato? Si siempre la recibe 0, si nunca la recibe 4. Entre compañeros y compañeras se ayudan en el trabajo y si sus jefes resuelven bien los conflictos. Esa es la dimensión apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo. Luego tenemos la cuarta dimensión, que es la de compensaciones, ¿ya? Y aquí apunta tanto a la seguridad del trabajo como al reconocimiento que tienen las personas por el trabajo que realizan, ¿no es cierto? Si está siempre preocupado de que lo pueden despedir, es 4. Si está siempre preocupado si le cambian las cosas y lo mandan a hacer otra cosa que a usted no le interesa, no sabe o no quiere hacer, también es 4. Y si nunca le dan reconocimiento, también es 4. Y finalmente, esta es una dimensión que fue súper debatida porque está en el cuestionario danés y lo hicieron los españoles. Acá en Chile la debatimos muchísimo porque la dimensión doble presencia suponíamos, y efectivamente así fue, que iba a tener mucho más malos resultados en el grupo de las mujeres, que estamos siempre pendientes de la casa y del trabajo, ¿no es cierto? Y que habitualmente, sobre todo en los mayores, no tanto en las generaciones jóvenes, que comparten más las tareas, son más de cargo de las mujeres. Y esta dimensión es, si está ausente un día de casa, las tareas domésticas que realiza se quedan sin hacer, si siempre es 4 y si nunca es 0, y cuando está en el trabajo piensa en las exigencias domésticas y familiares, lo mismo. Esta dimensión en la última versión de aplicación del cuestionario se sacó, porque en realidad la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué puede hacer la empresa para aliviar la situación de los trabajadores? Y seguramente las empresas, por ejemplo, en Chile, tienen que pagar la sala cuna de los niños hasta los 3 años para que las mamás puedan trabajar tranquilas, siempre y cuando tengan más de 20 trabajadoras. Ahora se está debatiendo en el Congreso si eso no debería ser universal y si no debería incluir a los papás que tengan niños en ese rango etario. Son factores que van avanzando en la protección social, ¿no es cierto?, que en la medida que los países tienen más recursos pueden utilizarlos. Así que esas son las 5 dimensiones, y en la versión breve el cálculo se hace directamente con los puntos obtenidos y se considera la sumatoria simple de los puntos totales obtenidos en cada dimensión mayor. Entonces vamos a tener los niveles de riesgo, ¿ya? Si en la dimensión de exigencia psicológica se obtiene de 0 a 8, el riesgo es bajo, si de 9 a 11 es medio, y si es de 12 a 20 el riesgo es alto. Y así sucesivamente, y finalmente se hace la suma final, y con eso se entrega el resultado global a la empresa. Ahora, si en este sistema, cuando son más de 25 personas, la gente se puede encasillar en si son gerentes, supervisores, trabajadores operativos,
Y entonces ahí de repente aparecen respuestas raras porque, por decir algo, en una empresa hay 4 gerentes, pero hay más personas que se marcaron en esa área. Entonces ahí de repente hay que tener cuidado con la interpretación. Pero el modelo ha sido bastante útil para poder definir cuáles empresas necesitan intervenciones. Ahora, para aplicar este modelo, la empresa tiene que constituir un comité, hacer la difusión, el comité tiene que hacer un curso, ¿ya? En la empresa, en una de las empresas que yo asesoro, el comité yo lo lidero y tuvimos que hacer el curso, que el curso lo provee online el organismo administrador que se trate. Después de hacer ese curso hay que hacer una etapa de difusión del programa y explicárselo a todas las personas, responder todas las dudas y después se aplica. Y hay un plazo de 1 mes, desde que el primero lo contesta hasta que el último lo contesta y al mes se cierra. Y con esa información se hace este análisis. Y luego de recibir este análisis, la empresa tiene que disponer de medidas correctivas, ¿ya? De acuerdo a los resultados que tiene. Y esto es susceptible de ser evaluado, de ser fiscalizado por la dirección del trabajo. Y si no está hecho, entonces le pasan una bonita multa. En estos tiempos de pandemia, todo esto está más tranquilo, la dirección del trabajo está más orientada a controlar que no haya gente trabajando de comunas que están en cuarentena, que las empresas entreguen las mascarillas, que haya alcohol gel, que se laven las manos, que haya los pediluvios, todas esas cosas, y por lo tanto todo esto está un poquitito, como diríamos, en el quemador de atrás de la cocina, ¿no es cierto?, a fuego lento, esperando, igual que los programas de vigilancia que implican, por ejemplo, hacer audiometrías, porque hay que ver cómo se van a sanitizar las cámaras silentes, o hacer espirometría, todo lo que signifique mayor exposición, tanto para las personas que tienen que tomar el examen, como para los trabajadores que vienen después. Me pareció interesante mostrárselo, porque es otro enfoque, ojalá que les haya parecido bien a ustedes también, y eso. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de aplicación, ¿no es cierto? Una unidad de trabajo que tiene 22 trabajadores, al aplicar el cuestionario, cada trabajador tiene un puntaje individual por cada dimensión, y con ese puntaje se va a ubicar en un cierto nivel de riesgo. Luego se agrupan los trabajadores en los distintos niveles y se transforma en porcentaje sobre el total de los trabajadores, de modo que sabemos la prevalencia de cada nivel de riesgo por cada dimensión. Entonces vamos a poder decir, oigan, en la dimensión reconocimiento están fallando, ¿qué es lo que está pasando? No, es en la primera dimensión en que el trabajador no tiene claro lo que hace, no tiene control sobre lo que hace, etc. Y la tabla con los resultados, que se muestra en la otra página de este documento, va a mostrar los números correlativos sin identificar al trabajador. Creo que no se las puse porque ya era mucho. Así que esta es la herramienta ISTAS 21. Llevamos 1 hora 45. Quisiera saber si hay consultas, angustias, dudas, aportes, reclamos. Nada de nada. ¿Sí? Buenas noches, Verónica. Ana Casas. ¿Me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Sí, tenía conocimiento del cuestionario, está muy interesante, y justamente nosotros vamos a hacer una evaluación a nuestros trabajadores porque tenemos que hacer el monitoreo de riesgo psicosocial, ¿no? Y justo había hablado con la psicóloga para implementar, para ver qué tipo de cuestionario iba a utilizar para hacer la evaluación de riesgo psicosocial. Ya. Y ahora que lo has explicado, pues está súper interesante y bueno, voy a conversar con ella para aplicar. Sobre todo que es corto, ¿no? Es similar, como digo, es el ISTAT-COPSCO, similar, sino que ha sido adecuado a la población chilena. Y es Sí. más parecido a la realidad de nuestro país, ¿no? Así Entonces, es. Sí, ya lo había visto, porque inclusive he hecho un trabajo de riesgo psicosocial, pero lo hice con el ISTAT-COPSCO versión media. Lo hice Claro. también en empresa, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros el trabajo que hicimos de
de chilenización, que por esas cosas de la vida me tocó a mí organizarlo en la Universidad de Chile. Lo hicimos juntando grupos de especialistas en el tema, psicólogos laborales, psiquiatras laborales, gente de higiene industrial, médicos del trabajo, y trabajamos online con los españoles. Y fuimos revisando, ¿no es cierto?, dimensión por dimensión, por ejemplo, cambiando las preguntas para que fuera en términos chilenos, porque nosotros tenemos un español que es de acá, igual que ustedes, nosotros todos tenemos un castellano que está muy adaptado a nuestros países, y viendo cuáles preguntas realmente tenían significado para la gente y cómo se las planteamos. Pero yo sí creo que la versión chilena debería ser más adaptable a la situación de nuestros países que la versión española. Así es. Y no sabes qué he notado cuando se ha hecho este tipo de cuestionario en las empresas, muchas de ellas no quieren conocer su realidad, ¿Sí? sobre todo las privadas, ¿no? Tuvimos que hacer, tenía una empresa que tenía 5 dependencias, entonces se hicieron en 2 y paralizaron la aplicación del cuestionario. Claro. Sí, Bueno, claro. acá eso se resolvió porque las mutualidades saben cuántos trabajadores tiene cada empresa porque les pagan seguro individual. Claro. Sino que nuestro país todavía no tiene, no se le da la importancia de vida al riesgo psicosocial todavía. Todavía no, las empresas no están obligadas a hacer la evaluación de riesgos psicosociales. A Claro. pesar de que está en nuestra Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, la 20783, pero todavía no se está poniendo mucho énfasis en ello. Las empresas lo están haciendo por su cuenta y lo hacen durante las evaluaciones médico-ocupacionales. No se hace todo la planificación, o sea, la capacitación del personal que va a participar, la difusión a los trabajadores, no. Se está haciendo, como digo, cuando pasa el trabajador la evaluación, se le aplica el riesgo el cuestionario de riesgo psicosocial y luego se emite un informe que la empresa se lo guarda. Claro, claro. Por eso acá, ¿no es cierto?, las condiciones de aplicación están muy reglamentadas y uno tiene que tener una carpetita, que yo la tengo muy guardada en mi escritorio por si viene a la dirección del trabajo, donde dice, en tal fecha se constituyó el comité, estos son los integrantes, todos los del comité tienen que hacer la capacitación y tienen que tener un certificado que dice, Verónica Herrera aprobó el curso de tanto en tal fecha, tiene que, cuando se hace la difusión, tiene que haber una firma de cada trabajador de que efectivamente se le informó de qué se trata, cuáles son los objetivos, y después los trabajadores tienen que contestarlo. Así es. Excelente. Todavía nosotros estamos en pininos, todavía no llegamos al nivel en que están ustedes. Felicitaciones. Gracias, pero ahí estamos, todo, como te digo, en este minuto están casi todas estas iniciativas, hay muchas empresas que están cerradas, hay mucha reglamentación que impide, por ejemplo, que si Santiago tiene muchas comunas y hay solamente creo que 7 que no están en cuarentena, el resto están todas en cuarentena y no se puede ir a trabajar a una empresa en cuarentena, ni tampoco un trabajador que viva en una comuna en cuarentena puede ir a trabajar a una empresa que no esté en cuarentena. Entonces, eso significa que hay muchas empresas que no están funcionando, así que los programas están bien parados por ahora. Oh, sí. Bueno, esta pandemia ha parado todo. Así es. Ok, excelente, gracias. Muchas gracias a ti. No sé si alguien quiere comentar algo más. Me gustaría escuchar si les pareció que el enfoque del curso estaba bien, si era demasiado teórico o si era demasiado práctico o si esperaban otra cosa, sobre todo para mejorar otras versiones que podamos hacer. Si quieren me escriben a mi correo electrónico que está en la última diapositiva. Uy, no la veo, sí se me pasó. Espérame, la voy a volver a poner, voy a share. A ver. Share screen. ¿Ahí la ven? Ahora sí, ok. Gracias. No. Te voy a escribir. Me encantaría. Ok, gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo?
¿Sí? ¿Escuché a alguien que dijo algo? Bueno, si están muy cansados porque ha sido un tiempo largo escuchándome, les agradezco la participación. Para mí ha sido una instancia muy enriquecedora revisar todos estos conceptos para preparar estas clases, compartir con ustedes también parte de la experiencia. Yo ya llevo 30 años haciendo salud ocupacional, es un tiempo largo, pero absolutamente convencida de que es una labor muy, muy rica, muy importante y muy plena de satisfacciones. Así que, en verdad, feliz de trabajar con ustedes y feliz de estar en contacto. No sé si hay algo más que decir o si hay alguna otra forma de cerrar el curso. Otra vez, Eliseni. Bueno, particularmente muy agradecida por todo, por el curso. Me va a servir bastante porque justamente estoy haciendo un trabajo respecto a esto. Y bueno, cuando quiera usted venir a Bolivia, está invitada. Muchas Como gracias, me Sociedad de encantaría Medicina conocer del, Bolivia. como Sociedad de Medicina del Trabajo, vamos a empezar, cuando esto ya se normalice, hacer congresos y demás, entonces usted va a ser una de nuestras primeras invitadas. Gracias, Muchas desde gracias ya por les cuento. todo. Gracias a ti. Les cuento que la Sociedad de Medicina Chilena del Trabajo, estamos nosotros trabajando muchas cosas, muchos temas online, ya que nuestros socios están también, ¿no es cierto?, con el tema de la pandemia, y eso ha sido súper interesante para compartir las experiencias de las empresas. Así que es una buena iniciativa. Ajá. Bueno, vamos a estar entonces en contacto Muchas y gracias. bueno, me va a ayudar mucho con los aportes sobre el tema que le comenté ayer sobre el riesgo profesional en trabajadores en salud con esto del COVID. Ok, Ujú. estoy a tu disposición. Muy amable, Bueno, el gracias. material del curso está ahí. Yo voy a mandar otras pocas cosas que encontré, se las voy a mandar a la capacitación para que también se las hagan llegar. Y como les digo, cualquier cosa que podamos conversar, ya sea por WhatsApp, o sea, por correo electrónico, por el medio que sea, estoy disponible. Así es que muchas gracias a todos, les deseo que estén muy bien, cuídense mucho, hay mucho COVID todavía y esperemos que esta cosa pase luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.